La crisis pavorosa requiere decididamente de nuevos liderazgos, porque es una crisis que se desarrolla en todos los campos. Ahí es donde estamos invitados a rediseñarlo todo. Es necesario constituir o construir, mejor dicho, otros liderazgos más decididos, más mujeriles, liderazgos honestos, capaces, sensibles, que puedan entender la raíz, no la periferia del problema. Posiblemente el feminismo traiga consigo una visión más justa del mundo. Vamos a hablar con Florencia Robeto, que es investigadora del CONICET, doctora en periodismo y ciencias de la comunicación de la Universidad de Barcelona y ahora titular del área de género y sexualidades de la Universidad Nacional de Rosario. A ver si nos ayuda a pensar y si podemos ir avanzando en esta idea. ¿Cómo estás, Florencia? Un gusto. Buen día. Buen día. Igualmente, Sergio, buen día para toda la audiencia también. ¿Qué pensás de este planteo que tiene como dos patas? Esta necesidad de generar nuevos liderazgos, de la característica de ese liderazgo y además de la crisis pavorosa que vivimos. Sí, tremendo. Estaba escuchando los testimonios que pasaban recién en el audio y realmente cuando decimos se va a caer, que aludimos al patriarcado como sistema estructural, donde bueno nos socializamos todos, que tanto daño nos viene haciendo y sobre todo que tantas desigualdades ha generado en materia de género. También habría que ampliarlo, ¿no? Y cuando digamos se va a caer, tendríamos que estar diciendo el capitalismo también se va a caer, porque es evidente que estos dos sistemas que son estructurantes de la vida en las sociedades actuales no han mostrado sus peores caras, no solo están en crisis, sino que no pueden resolver absolutamente ninguno de los problemas que vivimos cotidianamente. ¿Y por qué crees que nos cuesta enfrentar tanto esto que acabás de sintetizar ahí con mucha contundencia? Pareciera que cuestionar al capitalismo, aunque haya por todos lados señales de que hace agua, es algo como una herejía. Bueno, ¿no? Sí, es tan estructural y es tan antiguo, si se quiere. Bueno, si bien el patriarcado es mucho más viejo que el capitalismo, y el capitalismo se monta sobre un sistema desigual en relación al género, digamos, que era el que ya venía siendo el patriarcado, se refuerza el patriarcado y también se refuerza el capitalismo mutuamente. Yo creo que son sistemas que requieren reformas estructurales, reformas que transformen precisamente las condiciones que hacen posible que pervivan. Y esas reformas afectan a todos los terrenos, ¿no? Bueno, lo hemos visto con todas las demandas vinculadas a género y sexualidades, con todas las demandas que viene haciendo el movimiento feminista y de la disidencia sexual en relación a interpelar profundamente las raíces del poder, ¿no? Las raíces de cómo se organizan las instituciones que nos gobiernan, cómo se organizan los vínculos al interior incluso de las casas, de las vidas privadas. Las feministas hace rato que vienen diciendo que lo personal es político y vienen poniendo sobre la mesa y sobre la mesa del debate político los vínculos sexoafectivos. Creo que no son cosas separadas, sino justamente están unidas y atacar a uno es atacar al otro también. ¿Y el feminismo por qué traería consigo una visión más justa del mundo, si pudiésemos simplificarlo con esa frase? Claro, porque el feminismo interpela precisamente el poder, interpela las formas en que se organiza el poder, interpela las desigualdades, viene a decir que aquello que fue puesto como natural, construido como natural, no es ni natural, ni es lo que justo, exactamente, sino precisamente que es una construcción, y ahí esa interpelación tan fuerte también nos permite pensar nuevas formas de construcción, que de hecho existen, pero son muy marginales, son muy minoritarias, y en un contexto de un modo de producción como tan arrasador, tan acumulador, que se monta además sobre
sobre la explotación no solo de las personas, sino de los recursos naturales y demás, bueno, es complicado hacerlas durar y hacerlas emerger, ¿no? Y los liderazgos son efectivamente timoratos, bastante tibios, falta coraje en estos liderazgos de la actualidad, o eso es lo que se exhibe y lo que vemos, y hay otros liderazgos que por ahí no son tan emergentes y no podemos ver. Porque la verdad que frente a la problemática actual, no sé, esta semana decíamos en el arranque es el Amazonas, pero antes es la contaminación, todas las semanas tenemos un repertorio renovado, pero lo que se advierte es como reacciones muy tibias de los líderes. ¿Vos te referís a los líderes de las instituciones del Estado? Globales, a los líderes que están en las compañías privadas, digamos, se habla de estas cuestiones del ambiente y terminales, pero... Los estados son cómplices de este modelo de acumulación, de alguna manera, digamos. No están exentos de participar de este modelo de acumulación y de beneficiar a quienes más se enriquecen con esto. Para construir otros liderazgos tenemos que revisar precisamente eso, a las instituciones del Estado que han permitido, por ejemplo, el uso del glifosato de manera indiscriminada. En este país es uno de los países que más niveles de contaminación tiene en el suelo, y además porque bueno, el modelo agroexportador nos ha llevado a permitirle a empresas como Monsanto instalar todo su paquete tecnológico con todas las consecuencias medioambientales que eso ha implicado. Yo creo que los liderazgos, o cómo concebimos el liderazgo, incluso tiene que ser revisado. Me acuerdo hace unos años, cuando en el 2015, después del primer Ni Una Menos, cuando las feministas decían que bueno, los líderes de la CGT toman el té con el gobierno actual y las feministas toman la calle, ¿no? Yo creo que el feminismo, los movimientos de la disidencia sexual están mostrando otras maneras de construir cómo hacer política también, cómo reclamar por derechos, cómo sostener los derechos conquistados y bueno, sí, construidos con tanto esfuerzo, y de alguna manera corren los límites de lo que entendemos como la política tradicional, ¿no? Florencia Robeto es investigadora del CONICET, doctora en periodismo, ciencias de la comunicación de la Universidad de Barcelona, y ahora es titular del área de género y sexualidad en la Universidad Nacional de Rosario. Con ella estamos hablando esta mañana. ¿Qué tal, Florencia? Juan Roax te saluda. Hola, ¿qué tal? Da la sensación, entendiendo cuál es este contexto, como vos bien decías recién, 2015 y Ni Una Menos, ¿no? Desde ahí para adelante, y esta cuarta ola feminista, y también la utilización de Internet como medio para interpelar, da la sensación de que tal vez las generaciones que están llegando, los jóvenes de ahora, pueden llegar a cambiar estas formas de liderazgo, ¿no? Como si tal vez pudiésemos dejar en una mesa vieja todos esos vicios que venimos construyendo. ¿Qué opinión te merece este pensamiento? Sí, yo creo que las nuevas generaciones están mucho más empapadas también de esto, del clima de derechos conquistados. Yo creo que toda la legislación que se aprobó en nuestro país, específicamente la ley de identidad de género, la ley de educación sexual, la ley para prevenir la violencia contra las mujeres, han generado un marco en el cual las nuevas generaciones vienen creciendo mucho más relajadas en términos de lo que veníamos hablando antes en relación a cómo se concebía la política tradicionalmente. Vienen también interpelando más a los poderes. Pienso, por ejemplo, en el uso del lenguaje inclusivo, en las nuevas formas de vinculación entre los jóvenes y las jóvenes, en cómo también se conciben los vínculos sexoafectivos y familiares. Eso no sé cómo va a terminar o hacia dónde va a llegar en unas décadas más, pero sí me parece que nos han permitido mover o conmover las estructuras más tradicionales. Los jóvenes también se vienen organizando políticamente y participando de diferentes maneras de instancias políticas. Creo que los movimientos sociales están muy vinculados a las nuevas generaciones, mucho más
que lo están los partidos, ¿no? Que es muy curioso los sindicatos. Sí. Es muy curioso lo que decís, Florencia, sobre todo cuando recién te preguntabas a dónde va a llegar, ¿no? Como no sé a dónde va a llegar. Y es como si da la sensación de que a veces las cabezas que se quieren quedar con la tradición, todo, como si están esperando que se pise el palito, ¿no? Como una cosa medio purista, como si surge algo nuevo tiene que ser totalmente puro. ¿Y desde dónde? Si ningún contexto lo es. Claro, no, por supuesto, pero además estamos en un periodo de transición, entiendo yo, hacia otras formas de vincularnos que por supuesto no están para nada institucionalizadas ni consolidadas y creo que es mejor que sea así, esto que podamos cuestionar los vínculos sexoafectivos heteropatriarcales, por ejemplo, ¿no? Que las jóvenes y las jóvenes y los jóvenes estén mucho más distendidos y relajados en relación a cómo construyen sus vínculos, nos habla de una sociedad que está cambiando. Yo creo que eso no tiene marcha atrás. Florencia, no tiene vuelta atrás. Te escucho hacer esfuerzos para poder armar las frases con lenguaje inclusivo. Con lenguaje inclusivo, porque claramente yo no soy de esa generación. Y es claro, a mí me pasa lo mismo y es muy interesante ese proceso. Te quisiéramos hacer escuchar un fragmento de Hernán Cassiari, este escritor tan capaz y tan divertido, que hace una alusión un poco a esto y que nos parece que puede agregar algo a nuestra conversación. Muy bien. Lo que sí me da la impresión es de que a mí nunca me va a tocar hablar de esa manera entre personas de mi generación. No lo vamos a hacer. Si un día a mí me invitan dentro de 20 años a un programa de radio hecho por personas que ya hablan así naturalmente, en ese ambiente, por respeto, capaz que te adaptás. Voy a hablar así como me pasa cuando subo un taxi en Madrid, que no digo déjame a mitad de cuadra, porque no me entienden. Por favor, déjame a mitad de calle. Entonces me entiende. No lo hago porque quiero ser gallego. Lo hago porque si no, no me entiende el otro. Y va a llegar un momento en donde un grupo no va a entender si yo digo todos y estoy mencionando en ese grupo a mujeres. No lo va a entender directamente. Va a tener tan naturalizado el todes que si digo todos, somos todos varones. Y si digo todas, somos todas mujeres. Entonces, en esos grupos vamos a tener que hablar así. Bueno, lo pone en términos sencillos, pero me parece que en esas estamos, ¿no? Estoy muy de acuerdo. Sí, estoy muy de acuerdo. Nosotros estamos en plena discusión del uso del lenguaje inclusivo en la universidad. Se han presentado distintos proyectos de parte de los estudiantes, sobre todo para poder presentar sus trabajos finales. Eso te decía, ¿cómo se instrumenta el lenguaje inclusivo? Mira, en principio yo lo que quisiera decir es que no se puede normatizar el lenguaje inclusivo, no podemos construir una RAE, una Real Academia Española del lenguaje inclusivo, precisamente porque el lenguaje está vivo, porque está mutando, porque está en plena transformación. Exacto. Entonces no podemos como universidad o las instituciones construir una regla de cómo deberíamos usarlo. Pero sí aprobar el lenguaje inclusivo o no, como hizo Ciencias Sociales de la UBA, vista que aprobó el uso del lenguaje para los trabajos prácticos y todo lo demás. Claro. Sí, también el uso voluntario del lenguaje, digamos. No es que a partir de ahora todos vamos a tener que escribir todes o con X y demás. Las formas que van tomando, digamos, las formas mismas de gramáticas, también están en discusión, si es la X, si es la Y. Por lo tanto, regularlo o normatizarlo no sería saludable y adecuado, precisamente porque si hay algo que está cuestionando todo esto es las normas heterosexistas, las normas que nos hacen pensar como lo masculino como lo natural, ¿no? El todos como lo natural y pareciera que en el todos estamos todos incluidos. Definitivamente. También da la sensación, Florencia, de que si hay un espacio donde se puede poner a prueba el intercambio y la libre utilización de este lenguaje es en los espacios de formación. O sea, ¿dónde mejor que, y bueno, y más todavía, que no haya estos tipos de purismo que yo vengo trayendo un poco al aire hoy, pero en por ejemplo, carreras vinculadas a la comunicación y demás? ¿Qué mejor que analizar este fenómeno en esos espacios? Exacto, sí, las universidades vienen dándose estos debates y de hecho viene de parte de las nuevas generaciones, digamos, si no fueran les estudiantes los que están movilizando estas discusiones, por supuesto que las universidades, que son instituciones bastante anquilosadas en algún punto, no lo estarían haciendo. De todas maneras, a mí me parece que más importante que ver gramaticalmente cómo escribimos o cómo hablamos,
me importa más pensar en la perspectiva de género, ¿no? Claro, en cómo nominamos, digamos, cuando un docente está frente a una clase o una docente, cómo se dirige a varones y a mujeres, a identidades disidentes, si todos tenemos el mismo peso, si todos podemos hablar, si la voz de todos se escucha de la misma manera. Y ahora hablo con el todos porque definitivamente yo vengo de otra generación y estoy mucho más cómoda también ahí todavía. Entiendo, coincido con el escritor que hablaba recién, yo no voy a dejar de hacer el esfuerzo de utilizarlo por una cuestión de respeto a quienes lo vienen utilizando. Pero además, Florencia, ahora que entras en esta área de la conversación, me parece que todos tenemos que empezar a transitar zonas de incomodidad. Viste que los años que han pasado han mostrado esta generación adulta de seres como atontados, ¿no? Como seres que se sientan en el sillón a tomar un Campari con papas fritas mientras se incendia la casa. Tal cual. Y entonces la zona de incomodidad es para todo, ¿no? El lenguaje, pero también la alimentación. Nosotros tocamos habitualmente el tema de la alimentación acá y necesitamos entrenarnos en comer de otro modo. Si la producción de vaca genera calentamiento global, bueno, habrá que comer rabanitos o lo que sea, ¿no? Claro, tal cual. A mí me parece que lo más impresionante de esta época es la velocidad con la que todo está sucediendo. Digamos, si bien, bueno, transformaciones o debates e interpelaciones tuvieron siempre, me parece que lo que nos está pasando, y por eso también tanto desconcierto y tanta incomodidad, es que todo se precipita demasiado rápido. Y eso obviamente tiene que ver con las nuevas tecnologías, con esta aldea conectada y demás, y también con que, bueno, nada, la gente está mucho más empoderada en términos de poder decir, y lo puede decir por distintos lugares, ¿no? Las plataformas de comunicación nos invitan a estar todo el tiempo hablando, ¿no? Comunicándonos. A mí me pareció muy impresionante en este sentido, esto solito que quería decir, todo lo que pasó con el debate de la despenalización del aborto en nuestro país. Es las conversaciones entre madres e hijas, madres que jamás le habían contado a sus hijas que habían tenido una experiencia de aborto, en el contexto de ese debate pudieron decirlo. Eso habla también de cómo se van abriendo las discusiones y poniendo sobre la mesa cuestiones que tienen que ver con la vida de todos, ¿no? Con cuestiones fundamentales. Florencia, gracias por este rato de reflexión, de compañía, de aporte. Lo valoramos esencialmente. Un gran abrazo. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, buen fin de. Florencia Robeto es la titular del área de Género y Sexualidades de la Universidad Nacional de Rosario, la primera del país. Me quedo con ese ejemplo del final, Juan, que alude a algo que hemos mencionado acá, cómo los hijos entrenan a los padres en esta transformación que necesitamos darnos. Estando en Rosario esta semana, fui a dar una charla en la universidad y estaba una chica que es vegana y la invité a otra charla que daban para el público en general y dijo, voy a llevar a mis papás a esa charla, quiero llevar a mis viejos, les voy a decir. Es el mismo mecanismo, pero por eso, primero con el feminismo, ahora con la alimentación, mañana posiblemente sea con el transporte y la energía. Esta visión de los más jóvenes como vínculo amoroso para que los más grandes podamos entender, me parece delicioso que pase, ¿no?